viendo una desaceleración de la inflación que de alguna manera, te acordás, siempre habíamos previsto. Yo allá por abril, mayo, pensaba que este último trimestre la inflación podía estar en el 2% mensual, ¿te acordás? Que era un Sí. pronóstico que teníamos. La inflación mayorista de septiembre fue del 2%, la inflación mayorista. Y la inflación minorista del 3,5%. La de octubre probablemente sea un poco menor también. No habría que descartar que lleguemos a fin de año con una inflación en torno al 3%, más cerca incluso del 2%. Esto expresa, digamos, una lectura obvia de un proceso donde el gobierno argentino va por la apertura económica, la desregulación de los mercados, el equilibrio fiscal, en un contexto de debilidad de la demanda interna. Es como que tenés todos los elementos arriba de la mesa para que la inflación siga un proceso de desaceleración. Si el tipo de cambio, si la cotización del dólar no estuviera trazada en el mercado oficial, a mí me parecería bastante creíble el pronóstico del gobierno argentino. Es decir, la visión de que el año que viene la inflación, bajo la misma lógica de la política económica, se situara entre el 15 y el 20%. Lo que pasa es que hay un punto que no me cierra, que es la cotización del dólar en el mercado oficial, donde yo vengo sosteniendo, no en soledad, sino cada vez con más actores diciendo lo mismo, que este tipo de cambio no se puede sostener y que por lo tanto es inevitable algún corrimiento, alguna corrección del tipo de cambio. Ahora, en ese punto, Marcos, mi pronóstico de inflación para el año que viene, aún con alguna corrección cambiaria gradual, que es la que cabría esperar, mi pronóstico de inflación, que lo pusimos en el informe semanal este martes, es un 30% de inflación. Y yo puse ese pronóstico este martes, en realidad en mi informe semanal, y el miércoles apareció un informe del JP Morgan en los Estados Unidos, donde habla de una inflación en la Argentina del 35% para el año que viene. Es que en realidad, si, como decíamos recién, si la política económica avanza en la dirección que la estamos viendo, con más apertura económica, aceleración de importaciones, desregulación de los mercados, equilibrio fiscal en un contexto de demanda interna debilitado, es como que se van cerrando todas las ventanas del proceso inflacionario y vemos una lógica que es razonable, digamos, e incluso algún consultor se iba un poco más allá y me parece lógico, diciendo si la política económica continúa como la estamos viendo, la inflación del 2026 debería ser de un dígito solamente. Debería ser de un dígito. Y cuando vos mirás en el proceso histórico, digamos, y ves lo que pasó en el plan de convertibilidad del año 91, y bueno, tenías una inflación en el año 91 que era brutal, de 200, 300, 500%. La inflación 3 años después estaba en el 4, en el 3% anual. Es decir, efectivamente, cuando vos cortás todos los elementos que están vinculados con el proceso inflacionario, la inflación no es que se descomprime en 2 meses, tiene un periodo, digamos, de acomodamiento, pero una vez que las cosas se van acomodando, razonablemente la inflación se tiene que ir descomprimiendo. Yo creo que es factible, digamos, la lectura de que la inflación esté en el 30% el año que viene, aún con corrección cambiaria, ¿no? Aún con corrección cambiaria, y que en el 2026 veamos una inflación de un dígito. Ahora, este es el argumento con el cual alguna vez lo hemos charlado, Marcos, en el sentido de que yo, a mí, en términos de asesoramiento, siempre cuando alguien iba a tomar un crédito este último tiempo, este año, a un crédito a tasa fija en pesos a más de un año, yo le decía, cuidado, asegúrate que sea precancelable y en todo caso que sea fija la tasa a un año o a dos a lo sumo y que después sea tasa badlar, como ofrecen la mayor parte de los bancos. De tal manera que si la inflación está bajando, vos no quedes, digamos, colgado en una tasa fija en peso dentro de 3 años, con que tomaste un crédito del 40-50% y la inflación es del 8, del 10 o del 12. Ujú. Entonces, esto es una advertencia importante, ¿no es cierto?, a nivel de empresas, cuando la inflación va en un proceso de desaceleración y está claro que si la política económica actual de este gobierno se va consolidando, vamos a ver una inflación del 30, del 35% el año que viene y probablemente de un dígito en el 2026. Es probable que eso ocurra. Carlos, para otro aspecto, buscando la reactivación del consumo y de la economía interna, ¿no? Hay un poder adquisitivo bastante retrasado. ¿La vuelta del consumo puede darse por la vía de una recuperación del crédito, de una baja de tasas y de una extensión de los plazos? Bueno, las tasas de interés en la medida que la inflación vaya bajando van a ir bajando.
Es decir, si el año que viene tenemos una inflación del 30% y en el 2026 la inflación es de un dígito, vamos a ir viendo que el sistema financiero va a ir reduciendo el nivel de las tasas de interés. Esta es una película que cabe esperar, digamos. Y por supuesto que hay una recuperación del crédito que ya está en marcha desde hace meses y que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Porque en realidad un gobierno argentino que era una aspiradora de recursos con su déficit fiscal hasta fin del año pasado, en realidad limitaba la capacidad de los bancos para prestarle a empresas y a particulares y a familias, y eso ha ido cambiando en los últimos meses. Entonces hemos visto que efectivamente estamos frente a un escenario de recuperación del crédito, con un sistema financiero y bancos más agresivos, buscando nuevos clientes, porque tienen que generar obviamente colocación de los depósitos, ¿no? Eso se está viendo. Ahora, que eso alcance para ser una pieza clave de la recuperación de la economía es más discutible. Porque, como hemos dicho ya otros meses, ¿te acordás, Marcos? Veíamos un escenario de recuperación de la economía muy débil y seguimos viendo una recuperación muy débil que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, algo que no se va a modificar sustancialmente, digamos, de cara a lo poco que queda del resto del año y también a la primera parte del año que viene. De tal manera que por más que el crédito ayude o colabore, cuando vos te encontrás con gente que no le están cerrando los números por ningún lado, en muchos casos incluso es gente que ya tiene un nivel casi de techo en términos de endeudamiento bancario y extrabancario, ¿no? De tal manera que toda recuperación del crédito es saludable, toda recuperación del crédito ayuda a recuperar el consumo y la inversión, pero no podemos pensar que esa sola herramienta va a generar un acto milagroso de recuperación de la economía frente a un escenario muy duro, como el que están viviendo millones de personas y también miles de empresas, ¿no? Claro, se necesita que la Realmente va a seguir siendo débil de cara a los próximos meses, como veníamos hablando hace rato contigo, y la verdad que el primer semestre del año que viene también va a ser difícil para muchos actores. Bueno, y ahí entra el elemento electoral, Carlos, ¿no? También, que no va a ser menor para el año que viene en cuanto a si el gobierno va a devaluar, si va a tratar de generar algún tipo de recuperación del poder adquisitivo. Va a ser un elemento que va a entrar a jugar, ¿no? Sin duda que sí, porque el gobierno argentino ha puesto un gran énfasis, ¿no es cierto?, en el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, y después en esta frase famosa ya del presidente de la Nación, diciendo voy a bajar la inflación cueste lo que cueste, y obviamente lo está consiguiendo, pero el costo es recesión, y el costo es también pérdida de competitividad de distintos segmentos empresarios. Si el gobierno argentino va a conseguir a comienzo del año que viene una inflación a lo mejor del 1% mensual, se va a sentir satisfecho con eso, y en ese punto va a empezar a flexibilizar parte de la política económica, es algo que está por verse.